Daremos inicio al relato del conflicto del Medio Oriente, parte 3, donde hubo guerras y amarguras, xenofobias, historias tristes que han ocurrido y están ocurriendo en el Medio Oriente por consignas de no en mi nombre. La primera guerra del Golfo Pérsico nos da el cambio de lo que va a ser el orden de la Guerra Fría, porque en ese momento la Unión Soviética oficialmente ya no es una potencia que sea capaz de intervenir en las decisiones geopolíticas fundamentales de lo que está pasando. En ese momento los Estados Unidos tienen un papel unipolar. La Unión Europea todavía no se está consolidando, se está haciendo, pero todavía no llega a tener su punto de florecimiento histórico. Entonces esa guerra marca un momento en la geopolítica de los Estados Unidos en donde es el fin de una era y el comienzo de la otra. Por eso, en la primera guerra del Golfo vimos cómo las semillas de un montón de cosas que van a pasar y las semillas de toda esa información se acomodan a una única mirada, un poco del papel que en ese momento cumplió la CNN como la única mirada que tenía. Entonces resulta que después de la caída de la Unión Soviética, todo eso que había tenido el sentido alrededor de una bipolaridad con la Guerra Fría y con la Unión Soviética, que se habían repartido el mundo de la forma como lo contamos, todo eso que lo había determinado como potencia militar en todo el sentido, todo eso queda ahí, sin ningún contrincante, ningún oponente que justifique todo ese presupuesto militar y todo ese plan de potencia planetaria. Sería en el siglo XVI donde uno de los precursores de los derechos humanos había dicho que las torturas no hacían mejores a las personas y no declaraban verdad, y es que fueran confiables porque bajo ese nivel de intimidación o dolor la gente podría decir cualquier cosa que se le dijera de parte del marqués de Villalí en el siglo I. Nos había perdido contra la tortura y toda la estructura de los derechos humanos. El derecho a la integridad física, espiritual y humana del ser humano es lo que nosotros llamamos humanidad, aquello que todos compartimos en los humanos, eso que está basado en el hecho del respeto al otro y la integridad. Un profundo sufrimiento a un ser humano va a salvar la vida de otros miles al saber dónde está el atentado de la tortura, que ya no es el sufrimiento extremo como se vivió en nuestro continente latinoamericano, en la época de los golpes de Estado y en la época de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, de un régimen haciendo cosas terribles contra una población, sino que ahora resulta un mal menor, un método para salvar muchas vidas. Ahí empezamos a torcer el pescuezo a los derechos humanos con una serie de discursos que nos van a llevar a que los Estados Unidos se pongan en contradicción con su propia idea de lo que son los derechos humanos y la libertad, la dignidad, y además se va a hacer una prisión en Guantánamo como una prisión que no cumple ninguno de los reglamentos de los derechos humanos, que en Estados Unidos deben cumplirse con el trato contra los prisioneros, que es un limbo en donde todo vale. Y hablando de una prisión sin derechos, todos los métodos y medios más salvajes en nombre de la lucha antiterrorista, la guerra contra el terror, suprime cualquier derecho y cualquier dignidad como factor a tener en cuenta, porque considera que el enemigo, para llegar a derrotar este enemigo tan gaseoso, tan disperso, cualquier cosa vale, mientras la filosofía según la cual hay una raza superior y otra inferior no sea final y permanentemente abandonada, donde va a haber guerra mientras existan ciudadanos de primera y de segunda clase de cualquier nación. Va a haber guerra mientras el color de la piel de una persona no sea tan irrelevante como el color de sus ojos, mientras los derechos humanos no se puedan garantizar en igualdad de condiciones para todos independientemente de su raza. Va a haber guerra hasta que ese día no llegue. El sueño de una ciudadanía mundial y de una moral internacional que nos rige permanecerá como una ilusión para hacer alcanzar, pero aún no será ese día, porque mientras eso pasa habrá guerra tras guerra en el este y el oeste. Va a haber un tiempito entre la caída de la Unión Soviética y el atentado a las Torres Gemelas, en el que el mundo parecería que pudiera dar un nuevo giro hacia una comunidad más pacífica, porque empieza a darse el fin de la carrera armamentista. Parte de la caída de la Unión Soviética implicó el fin de la carrera armamentista y el fin de la carrera nuclear. Toda esta paranoia de la Guerra Fría alimentó a lo largo de toda su época. Parecería que da paso a un mundo un poco más seguro, en el sentido de tarde que encima la espalda de Damocles, que depende sobre todo el mundo durante la época del terror de la Guerra Fría. No que no estuviera pasando cosas graves en ese periodo, pero había una distensión y de alguna manera se respira otro aire en la idea de que algo más chévere podría pasar en ese momento. Podría ser así, pero esto no dura un poquito, porque cuando empieza el siglo XXI y lo recibimos con esta cantidad increíble de fuegos artificiales, iba pasando pues desde Australia y desde las islas Kiribati.
el Pacífico Sur hasta otro lado, cuando van llegando las 12 de la noche y todo el planeta Tierra recibe el siglo XXI y recibe el siguiente milenio y recibe con inclusive las paranoias del Y2K, de que los computadores se organizaran y con todos los augurios milenaristas y todo lo que va pasando, recibimos el siglo XXI. De aquí en adelante se van a volver tan complicadas las cosas. Eso que va a pasar es el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 y a partir de ese momento, a partir del atentado de las Torres Gemelas y en el gobierno del hijo de George Bush padre, que le quede hecho la guerra del Golfo, va a haber un nuevo orden y ese nuevo orden va a tener las connotaciones de todos los conflictos que vamos a narrar en este capítulo. Y es que resulta que después de las Torres Gemelas, George Bush, hijo, va a hacer una declaración en la cual él dice que Estados Unidos va a retaliar y que lo que va a hacer de una manera contundente, y ahí en ese momento los Estados Unidos se montan en una nueva era, recién terminando la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Ya viene una nueva era, pero ahora los malos no son los soviéticos, ahora los malos van a ser los árabes, y ahí es cuando la islamofobia, que ya estaba instalada desde la Guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra se va a volver un discurso de unas proporciones que van a llegar a descalificar la existencia de estos pueblos en el planeta Tierra, montándolos en una película en la cual todo el mundo va a estar dentro de una misma manera de verse, generalizando, desconociendo la complejidad de cada uno de estos factores. La diversidad, lo que estamos hablando, pero aquí se va a volver muy grave. Entonces, a partir de las Torres Gemelas, lo primero que propone Bush es una retaliación, y esa retaliación se va a hacer sobre un país. Dicen que empieza toda la investigación y que los culpables en ese atentado son un grupo terrorista llamado Al Qaeda y que el líder que está detrás es Osama Bin Laden, que fue en otro momento también aliado de los Estados Unidos, en el momento en que han tenido muy estrechas relaciones con Arabia Saudita, relaciones que todavía tiene y que se escindió de la casa de Saud en el momento en que las tropas norteamericanas se montan en la península arábica, que es considerado como una oración para los que están aliados en la Casa de Arabia Saudita, y se hacen redes independientes que se van a extender por toda la isla central. Y en la parte del Medio Oriente existen los Estados Unidos, que ha sido atacado de una manera terrible. Las Torres Gemelas produjeron 3.000 muertos, 2 torres se cayeron, una sobre otra. La investigación todavía sigue siendo la hipótesis, todavía sigue sobre si los 2 aviones realmente tenían la contundencia para haber tumbado esas torres o si había otras explicaciones de por qué cayeron esas torres, que si un tercer avión que iba hacia la Casa Blanca. Todo eso sigue siendo todavía un oscuro concepto de lo que realmente pasó, que todavía sigue siendo una parte de lo que se debate. Como fueron esos atentados, lo cambia todo, cambia la manera de volar los aeropuertos, se vuelven lugares de máxima seguridad, no se pueden pasar líquidos, los controles son enormes, el mundo entra en una nueva paranoia y el miedo se reinstala como en las épocas de la Guerra Fría. Pero ahora el miedo al terrorismo es entonces todo ese control que denunció Marcuse en la Guerra Fría, miedo como una manera de mantener la mente de la gente sometida, digamos, a un sistema y a un control que se reencaucha en el nombre de la guerra contra el terrorismo. Entonces aquí hay varias cosas. Esto del terrorismo, ¿qué es? Nosotros supimos la primera vez que oímos la palabra terror o terrorismo. Recordamos además que el dios de la guerra, Marte, siempre tiene a sus 2 hijos del terror, como aquellos que lo anteceden para decir que luego viene la guerra. Entonces, en ese momento empiezan a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos la primera referencia en el régimen del terror, que la Revolución Francesa, cuando Robespierre instauró la globina y mata a una clase social entera, toda la monarquía durante la Revolución Francesa, que los pasó a guillotina. A eso le llamó el régimen del terror, y eso era un terrorismo de Estado, o sea, era un régimen que había instalado una forma de terror. Luego nos vamos a encontrar con estos en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en el siglo XIX nos encontramos con que había grupos anarquistas que utilizaron los atentados del terror para reivindicar parte de sus consignas, de sus luchas, pero también ya grupos nacionalistas. Entonces ahí nos volvemos a encontrar con los atentados terroristas como medios para llevar a cabo y hacer presente un proyecto. Inclusive cuando se va a hacer la Revolución Rusa, Lenin dirá que el terrorismo para él no era un sistema que valió, porque es un pueblo que debía ser
para transformar una situación de una sociedad y lo hacía de parte de unos pocos de acto de terror. Desató la Primera Guerra Mundial cuando en un atentado es asesinado el archiduque Francisco Fernando, el último de la dinastía de los Habsburgo, y el asesinato del archiduque hace que el imperio austrohúngaro declara que Serbia como Estado, y el asesinato del archiduque hace que el imperio austrohúngaro declare que Serbia como Estado fue responsable del asesinato. Serbia como Estado dice que no y entrega a los que cometieron el atentado. Sin embargo, Austria-Hungría no se siente satisfecho y atacan al Estado serbio como tal y lo responsabilizan de la muerte del archiduque. Y eso por los sistemas de alianza de la época de las colonias y el colonialismo que cada uno de estos pueblos tenían como imperios para desatar una guerra mundial. Rusia, en sus tiempos soviéticos, fue una antigua aliada de Siria. Toda la época del panarabismo y la presencia soviética de la Guerra Fría eran sus aliados. Ahora renuevan sus alianzas con una cantidad de expectativas geográficas como la salida del Mediterráneo. Entonces, ahí Putin le va a poner todos los bombardeos al Assad y el Assad, por su parte, hace unos bombardeos impresionantes. Es el primer genocidio hecho contra su propio pueblo en el siglo XXI. Desde ahí, la guerra se empieza a internacionalizar y se toman ciudades como Alepo, que es una ciudad habitada con más tiempo en el planeta. En un momento se tuvo el objetivo de tumbar al Assad, pero empezó a surgir en el 2014 el Estado Islámico ISIS. Este estado nació de Irak y Siria. De este estado nacen estados aún más radicales. Entonces ya el objetivo no era sacar el Assad, sino derrotar el Estado Islámico. Al fin y al cabo, la población es rehén en una guerra que cada vez se complica más. Mientras la población sigue masacrada de parte y parte, la Assad sigue haciendo genocidios en su propio pueblo. Es importante entender que la primavera es un tiempo de democratización para buscar salidas políticas. La guerra de Yemen revive epidemias que ya habían sanado, como el cólera, y sus habitantes mueren de hambre. Otro de los pueblos afectados como Yemen es Libia. Es un estado tapón en la repartición del mapa del África para hacer una especie de corredor entre las influencias de los franceses y la influencia de los ingleses. Allí se encuentran 3 pueblos diferentes, en los que hay gente árabe, bereber y de origen europeo. El coronel Gaddafi es una de las figuras más complejas para describir en la historia. A este personaje lo veían como un gobernante que diera una alternativa diferente al colonialismo. Al mismo tiempo, alimentó gran cantidad de redes terroristas que iban desde el Chacal en adelante. Al mismo tiempo, fue un dictador eternizado en el poder. Todo esto ocurrió al mismo tiempo. La crisis de los refugiados es considerado el boomerang de la geopolítica. Nadie tiene el monopolio del sufrimiento. El dolor es el mismo en todas partes. La humanidad sufre en cualquier lugar. No se puede distinguir el sufrimiento entre unos y otros. Sin embargo, la cobertura noticiosa cambia. Se haga el atentado según la ciudadanía del que fue víctima y de quien lo cometió. Entonces, si un musulmán comete un crimen, todos los musulmanes son una amenaza. Pero si lo hace un blanco, es un pobre desdichado que no lo quisieron cuando chiquito. Esta es la mirada que debemos cambiar, porque la mirada debe ser humana y debe ser desde los derechos, sea del color que sea, la raza que la persona sea o la religión que sea.